América Latina es un concepto que nace en el siglo XIX. Es por un lado un concepto geográfico, porque hablamos de una región de 22 millones de kilómetros cuadrados que van desde México hasta la Argentina, incluyendo por supuesto los territorios insulares como la República Dominicana y la isla de Cuba, y es por eso que hablamos de América Latina y el Caribe. Pero también América Latina es un concepto étnico, que tiene que ver con la composición de nuestras poblaciones iniciales y más en este momento de 600 millones de habitantes, principalmente pertenecientes a la religión católica. Pero también es idiomático, ya que lo usamos para denominar así a las naciones del continente americano con lenguas latinas, principalmente español y portugués. Sin embargo, tal como indico en el trabajo que he escrito, que presento, hay voces disidentes de este concepto porque lo consideran limitado y reduccionista. ¿Por qué? Porque excluye idiomas y costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes. Arturo Uslar Pietri, un gran pensador latinoamericano que no requiere presentación, en un libro que escribió en el año 1992 se preguntaba realmente si existe la América Latina, si existe un hombre latinoamericano y si existe la condición latinoamericana a partir de los cuales podemos presentarnos frente al mundo. De tal manera que hablamos de un término que, aunque sujeto de análisis y discusión, presenta elementos comunes. Hablamos de una realidad sociopolítica, económica, cultural, bastante disímil, históricamente hablando, y sobre todo abarcando un periodo temporal tan extenso y tan complicado por lo denso de la dinámica de estos 70 años cruciales de la dinámica mundial que presentamos en este informe. En este periodo hemos vivido una historia muy disímil, por lo que el trabajo que presento a consideración está estructurado en 7 grandes áreas de análisis que, a mi parecer, resumen lo acontecido en el periodo que nos hemos propuesto analizar. La primera la hemos denominado América Latina en el orden global. En este primer abordaje tiene que ver con el contexto global post-Segunda Guerra Mundial, que está asignado por un nuevo orden global con Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que pasan a ser las mayores potencias con dominios en la geopolítica internacional y que se inicia en 1945 con el desarrollo de la Guerra Fría entre ambas potencias, con el bloqueo terrestre de la sección oeste de la ciudad de Berlín. Autores que están citados en el trabajo como Skidmore y Smith indican que, a diferencia de Japón o de Europa, la guerra sacó a Estados Unidos de la depresión de su economía y la introdujo en un importante desarrollo industrial. ¿Qué efecto tuvo esto sobre Latinoamérica? Bueno, en el trabajo se indica que luego de la focalización del poder atencional de los Estados Unidos en la recuperación de Europa a través del Plan Marshall y en plena Guerra Fría, el gobierno del entonces presidente Truman volvió la mirada hacia el patio trasero latinoamericano cuando percibió el peligroso avance del comunismo en esta región. Y entonces, ¿qué hizo? Pues preparó una estrategia dirigida para lograr que los gobiernos latinoamericanos rompieran relación con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito notable, ya que todos los países, a excepción de México, Argentina y Uruguay, lo hicieron. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. El éxito de esta campaña demostró lo sensible que seguían siendo las élites latinoamericanas a las directrices de los Estados Unidos de América. Los autores que cito, Skidmore y Smith, indican que en 1951 la administración Truman y el Congreso decidieron al unísono extender a América Latina su programa de seguridad militar. En 1949, ese programa que se había pensado para Europa se implementó para la defensa mutua en países latinoamericanos como Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Nicaragua y Honduras. Desde la perspectiva entonces de este trabajo, los Estados Unidos tomaron 2 acciones de gran trascendencia. La primera de ellas fue la aprobación del Pacto de Río, que proclamaba la unidad de las naciones americanas ante cualquier amenaza que afectara a una nación hermana. Y la segunda fue la instauración de la Organización de los Estados Americanos. En el segundo bloque se analizan los movimientos de izquierda latinoamericanos.
es que en el medio de este clima antisoviético se inicia un proceso que ha marcado la historia de los últimos 60 años y que sucedió además a pocos kilómetros de la costa estadounidense, la Revolución Cubana. En 1959 Fidel Castro llega al poder y rápidamente cambia esa tendencia que había mostrado democrática para derrocar al dictador Fulgencio Batista, acogiéndose a doctrinas de izquierda. De esta manera, la peor pesadilla de los Estados Unidos se hacía realidad. Fidel acude a los soviéticos, quienes de inmediato le ofrecen ayuda económica y militar a Cuba. La isla pasa a tener una relación comercial casi directa con la Unión Soviética. Otros eventos que por supuesto no pueden dejarse a un lado son los intentos fallidos por tratar de poner avance al comunismo en el hemisferio, que se traducen en acciones como la invasión de Bahía Cochinos en el 61, la crisis de los misiles en el 62 y por supuesto la intensificación de la contrainsurgencia mediante la cual el gobierno estadounidense iba a ayudar o ayudaría a América Latina a combatir los movimientos guerrilleros. Apoyado en esta política del ejército norteamericano, interviene militarmente y proporciona logística militar desde la década de los 50 y hasta la década de los 80 a varios de los países de la región, buscando pues socavar esos movimientos de izquierda armados que surgen en respuesta a los problemas de pobreza y por supuesto a la exclusión política que mantenían gobiernos democráticos liberales y por supuesto a las dictaduras militares de derecha que gobernaban entonces en la región. Este proceso tuvo un enorme costo de vidas humanas. El resultado no fue siempre el esperado. Por el contrario, se generaron importantes olas de violencia. Así se generaliza en la región un modelo de guerra de guerrillas en una enorme cantidad de países, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Por otro lado, este proceso revolucionario pues lo que hizo fue avivar movimientos campesinos que iniciaron una lucha por el derecho a la tierra, culminando por supuesto con propuestas de reforma agraria en toda América Latina. El tercer bloque de análisis es la cultura de rupturas democráticas de la región y que yo denomino como de golpe en golpe. Durante la década de los 60 y los 70, esas décadas estuvieron marcadas por dictaduras militares de derecha en muchos de los países de Sudamérica. Hablamos de Bolivia en el 71, Chile y Uruguay en el 73, Argentina en el 76. También, por supuesto, hay que tomar en consideración las dictaduras de Paraguay desde el 54, Brasil del 64, sin olvidar en Venezuela la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que estuvo hasta el 58, después de hasta 6 años, y la dictadura de terror de Leonidas Trujillo en República Dominicana, que finaliza en el 61 con la muerte de uno de los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica. El cuarto nivel que creo que es importante analizar es el tema de la crisis de la deuda de los años 80. Como expreso, la economía marca el paso del devenir político de los pueblos y en el caso de América Latina eso no es una excepción. Nuestro continente pues ha tenido siempre varias economías relevantes. Por ejemplo, la mexicana por su tamaño y la producción de petróleo, la brasilera por lo gigante de ese país, la argentina por su poderío agroindustrial, ¿no? Desde el inicio de los años 90, la región incrementó dramáticamente su deuda externa, producto del otorgamiento fácil, del otorgamiento masivo, gracias a los remanentes del boom petrolero mundial. En menos de 10 años, entre el 75 y el 82, la región más que cuadruplicó sus niveles de deuda, pasando de 75.000 millones hasta casi 330.000 millones de dólares. Dinero que se suministraba sin compasión, sin compromiso y que pesó de manera muy importante en el desarrollo económico de las naciones, quienes vieron imposibilitadas de poder cumplir con los compromisos que habían adquirido. Es la llamada década perdida. Luego analizamos la década del 90,
como una década de crecimiento, de expansión, de recuperación. El informe de la CEPAL, que se llama Hacia una década del desarrollo social en América Latina, estima que la última década del siglo XX fue de gran trascendencia para América Latina. Se trata fundamentalmente de la reactivación del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La sexta área de análisis es la desigualdad que marca nuestra región, que es considerada como la región más desigual del planeta. Una región que está marcada históricamente por profundas desigualdades, que son germen de enfermedades sociales como la corrupción, como el narcotráfico, que marca la maternidad adolescente, pobreza, indigencia entre los pueblos indígenas y por supuesto de la población afrodescendiente, especialmente acentuadas, según este organismo, en la población femenina. Finalmente, el ensayo hace referencia a la comunicación como un eje potencial que activa el desarrollo latinoamericano. El ensayo señala que el desarrollo de Internet a finales de la década de los 90 y el desarrollo de nuevos medios expresivos como las redes sociales han permitido a la región abordar con celeridad los procesos de cambio. En conclusión, Latinoamérica es una región con avances y con retrocesos. Y por esta razón su desarrollo nunca ha formado parte de un plan sostenido, sino que ha dependido más de los caprichos de los gobernantes de turno, que fundamentan la mayoría de sus decisiones en el clientelismo, en el populismo y en una planificación inadecuada de políticas públicas de desarrollo. Sin embargo, Latinoamérica también es el territorio del Gabo, es el territorio de Botero, de Cruz Diez, de escritores como Vargas Llosa o Cortázar, incluso del mismísimo maestro Abreu o de Dudamel, que son muestras o ejemplos del aporte latinoamericano a la civilización mundial. Muchísimas gracias.